Bueno, señores, entramos en comunicación con Carol Fiordaliza Pérez, que es una periodista dominicana que está radicada en Colombia. Vamos a conversar con ella sobre las repercusiones de este atentado contra Miguel Uribe Turbay, un aspirante presidencial de la coalición Centro Democrático del presidente Uribe. Buenos días, Carol. Buenos días. Buenos días, don Julio. Y se le olvidó decir una colaboradora permanente del Sol de la Mañana. Así es. Sí. Gracias por recordar. Tiene la ciudad de Bogotá ahí en tus espaldas, Fiol. Así es, Fiol. Fiol, cuéntanos. Y ese es mi background de sacar de mi estudio acá en Bogotá para apoyar a todos mis hermanos periodistas dominicanos. Don Julio, justamente en este momento acaba de salir el último comunicado. Desde ayer no teníamos comunicado de la clínica. Recordemos que la familia del senador Uribe Turbay, Miguel Uribe Turbay, delegó en la clínica Fundación Santa Fe toda la información que se divulgue en los medios de comunicación y opinión pública. Y en este momento acaba de salir justamente, me acaba de llegar, y lo que dice, palabras más, palabras menos, de la autorización a la familia es que continuamos comprometidos con la ejecución de todos los esfuerzos necesarios que concluyan con su evolución. Pero la situación reviste la mayor gravedad, por lo tanto, el pronóstico continúa siendo de carácter reservado. ¿Qué quiere decir eso? Que los medicamentos que le han suministrado y todo el proceso médico que le han suministrado al senador no han dado resultados, no han generado una mejoría en la salud del senador, quien el sábado fue, pues, casi asesinado, ¿no?, por un sicario en un barrio residencial de Bogotá. Lamentablemente, esa es la noticia más reciente que acaba de publicar la Fundación Santa Fe, la autoridad, la institución autorizada en este momento. Carol, ¿alguna idea de dónde pudo haber venido esta situación, de qué litoral? Mire, don Julio, esa es la pregunta del millón. Es decir, antes, cuando Colombia estaba en su momento más difícil de orden público, ¿no?, de seguridad, había unos enemigos visibles, ¿no? O era la guerrilla, o eran los paramilitares, o era, por supuesto, el narcotráfico, el mal que ha azotado este país por toda la vida. Pero en este momento, ese enemigo no existe, ese enemigo no está, porque el discurso y el tirijala entre los dos poderes, en el poder y la oposición, ha estado al mismo nivel. Es decir, esa exaltación, esa un poco agresividad que ha habido de lado y lado, que se ofenden, se atropellan, tanto la oposición como con el gobierno, ha estado latente. Entonces uno dice, pero ¿fue la oposición que mandó a hacer algo o fue el propio gobierno? Es decir, no se sabe. Y eso es lo que más llena de incertidumbre. Y decía el ex senador y gran líder colombiano para mí, que es Humberto de la Calle, que lo que debe de unir a Colombia en este momento es la tristeza, porque la tristeza une a las personas y procura la mejoría colectiva. Es decir, que no sea la ira y la rabia que conlleva una situación como la que ha pasado, que un político joven, carismático, con mucho futuro político, termine casi asesinado por un enemigo que no se sabe quién es, porque los ánimos han estado caldeados y los insultos y el nivel de agresividad ha sido igual de un lado y del otro. Carol, a pocas horas después de ocurrido este lamentable hecho, donde resultó gravemente herido el aspirante presidencial de Colombia, el senador Miguel Uribe Turbay, se realizó un concierto en Colombia, un concierto realizado por el presidente Gustavo Petro, el concierto de la esperanza. Yo no entiendo cómo, ocurriendo un hecho tan lamentable, se pueda llevar a cabo un concierto acabando de ocurrir una tragedia como esta. ¿Qué pasó ahí? ¿De qué se trató todo esto? Importante, Nayib. Gracias por traer ese tema porque nadie lo había hablado y es importante. Mire, este es un concierto por la paz que lleva su sexta versión. Es un conglomerado de los canales públicos de diferentes países que se unen para hacer este concierto y se hizo este año en Bogotá. Muchos artistas internacionales vinieron, una nómina importante y tenía ya todo un año preparándose para eso. El alcalde de Bogotá le sugirió al gobierno nacional que no lo hiciera por la situación que tú estás contando y que todos sabemos.
También algo otros líderes, el mismo gabinete en general de la alcaldía local de Bogotá, de la alcaldía general, le propuso. Pero el director del canal público, porque este es un evento organizado por el canal público y otros canales públicos de todo el continente, dijo que no, que eso estaba ya establecido, que no había manera de desmontarlo, que ya todo estaba listo. Y para suerte de todos, se llenó. Más de 50.000 personas llegaron a la Plaza de Bolívar a disfrutar de este concierto. La gente se lo gozó, lamentablemente, como si esa tristeza que embarga a Colombia, por otro lado, no tuviera, no la importancia, pero sí por lo menos el respeto. Yo también quedé muy indignada. Si en mis manos hubiese estado, por ejemplo, perdóneme que me ponga de ejemplo, suspendo, no importa que viniera Jesucristo otra vez de Jerusalén. Es decir, es una situación difícil que está pasando el país con lo que pasó, no solo porque sea un senador de la República, sino por la condición y por todo, y que se llevara a cabo. Realmente nos sorprendió a todos de que no quisieran desmontarlo. El presidente Petro no se hizo presente, fue solo el director del canal, que se llama Holman Morris, que es por supuesto uno de los pupilos del presidente Petro, pero el presidente aprovechó a final del concierto y dio pues no unas palabras, sino más bien un comunicado donde hacía alusión a que hay que celebrar la vida y que ese concierto era para celebrar la vida del senador, pero yo entiendo que fue desproporcional y que fue desatinado. No debieron hacer ese concierto. Estaba programado desde un año, todo lo que usted quiera, pero no era el momento. Si hubiese sido yo, creo que también lo hubiese suspendido. Carol, ¿cuántos aspirantes tenía esta competencia o tiene, del Centro Democrático? Excelente. Mire, don Julio y compañeros, el Centro Democrático, como todos sabemos, es el partido que lidera al presidente Uribe como un líder natural. Ahí no va a haber nadie más por ahora que ocupe ese puesto porque el presidente Uribe sigue siendo un líder importante de este país, gústenos o no nos guste. Alrededor de 7 candidatos tiene el Centro Democrático. Digamos que el senador Uribe Turbay no era el favorito de todos, pero yo entiendo y todos analizamos que sí era el favorito del presidente Uribe. Lo que yo puedo aportar como un análisis así hasta un poco imparcial es que el presidente Uribe veía en el senador Miguel Uribe como al hijo político que no tuvo, porque recordemos que los hijos del expresidente Uribe no son políticos, son empresarios. Y él como político al fin tenía aspiraciones de que algún hijo siguiera en la política. El senador Uribe Turbay era como ese heredero. Y incluso lo motivó a que fuera candidato a la alcaldía en las elecciones pasadas donde ganó Luis Carlos Galán. Es decir, es un abanderado y un protegido del presidente Uribe. En ese sentido, había como un poco de rivalidad también interno en el Centro Democrático, porque hay 2 candidatas mujeres fuertes, imponentes, que tenían ciertas disputas ahí, ciertas cosas, pero eso por supuesto no conlleva a que haya odio ni nada por el estilo, simplemente los roces de la política partidaria. Si el presidente Uribe en algún momento de este año que comience el año electoral, como ustedes saben, las elecciones presidenciales son el año próximo, en algún momento le subía la mano al senador Uribe, muy seguramente eso iba a trascender bastante por el liderazgo que sigue teniendo el presidente Uribe. Pero esas son especulaciones porque la política es dinámica y todos los días aparece algo. Si el senador Uribe se recupera, que es lo que todos aspiramos, aunque las declaraciones de la clínica no son las más optimistas, seguro que se volvería un gran líder nacional y con el apoyo del presidente Uribe podría ser un próximo presidente. Yo no tengo duda de eso, pero por supuesto esas son palabras mayores y especulando en este momento, sobre todo donde este señor se debate la vida en la clínica producto de este atentado que hubo. Carol, es decir, Carol, para uno más o menos hilvanar de por dónde pudiera haber venido esta tragedia, ¿cuáles han sido las posiciones que este señor ha asumido desde el Congreso y cuáles son las ideas centrales de los planteamientos que él ha hecho allí en Colombia? Importante. El senador Miguel Uribe Turbay era un opositor rabioso del presidente Petro y de sus posturas. En el último debate donde se cayó la consulta popular, él fue el abanderado y se emocionó tanto que se veía casi extraño de la alegría y de todo el alboroto que hizo porque se hundió la reforma laboral y después la propuesta de la reforma. Es decir, él era una persona
es muy efervescente, de pronto porque es un hombre joven, porque ni siquiera llega a los 40 años, es producto de un político joven con muchas ganas de cambiar el mundo, pero que además se tomaba muy personal la situación del presidente Petro y un rabioso opositor, yo diría que era el más, entre él y la senadora María Fernanda Cabal, ahí como decimos en Colombia, al diablo que escoja, porque los dos eran sumamente efervescentes y no desaprovechaban ninguna oportunidad para descalificar, para hundir todo lo que el presidente Petro dijera, pusiera o propusiera, porque se lo tomaron casi personal. Es decir, como decimos, como se dice en algunos, eran más nazi que Hitler, ¿no? Es decir, eran más uribistas que el propio presidente Uribe y eso lo traspolaban a todo su accionar en la política, en las expresiones, en los discursos y en cualquier situación que se le presentara en la vida cotidiana. Carol, en el caso específico del Centro Democrático, de los otros aspirantes, ¿tenía el senador alguna diferencia? ¿Públicamente habían tenido alguna discusión o con algún sector económico, político importante de la nación, no solamente con el gobierno, en su trabajo en el Senado? Importante. Miren, se hablaba mucho del roce entre él y las dos precandidatas, María Fernanda Cabal, que se la mencioné a Oti, y la otra Paloma Valencia. Pero yo estoy segura que eso eran simplemente roces de la política cotidiana. No creo que eso llegara, porque además el presidente Uribe tiene mucha autoridad en sus súbitos, para decir, en su personal, en la gente que lo sigue. Y cuando el presidente Uribe dice algo, habla algo, todo el mundo se calla y pone cuidado, ¿no? Y hace caso, como decimos. Entonces, de pronto algún roce, se ha hablado de roce, pero que sea algo que trascendiera mucho más allá, que fuera una motivación para cometer algún acto indebido, eso sería especular o teorías conspirativas, ¿no? El problema de este momento es ese, compañeros. En este momento en Colombia no hay un enemigo visible. Antes estaba la guerrilla, estaban los paramilitares, estaba el narcotráfico, pero ahora no se sabe. Ahora no hay un enemigo visible que te diga, ese es el responsable, o por lo menos el que la gente entienda, porque hoy en día se sabe que muchas de las cosas que le tildaron al cartel de Medellín no era el cartel de Medellín, si eran otras personas, pero por lo menos se sabía quiénes eran los opositores. En este momento hay una oposición muy fuerte y unos pronunciamientos y una digamos, una polarización en la política, tanto de los que siguen a Petro como los que siguen al presidente Uribe, esas dos fuerzas, pero de ahí a que se hagan atentados, que se intenten matar líderes, y mucho menos a alguien como el senador Uribe Turbay, que todavía no tenía, digamos, que esa trascendencia y esa posibilidad real de ser el próximo presidente de Colombia, porque todavía falta un buen tiempo y esos candidatos todavía no han sido elegidos. Entonces, es lo que la Fiscalía en este momento, y es el gran reto que tiene este país, de descubrir dónde están esos hilos, quiénes son esos enemigos de la estabilidad, de la razón en Colombia, que conllevó a que pasara esto hace un par de días. Bueno, pues muchas gracias a Carol Fiordaliza Pérez. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Un placer estar con ustedes siempre. Igual para ti. Sí, así es. Bueno, señores, nos